En esta oportunidad hablaremos de conflictos en equipos multiculturales y multidisciplinarios. Hoy en día, los equipos de proyecto no solo enfrentan metas técnicas exigentes, también operan en entornos profundamente diversos. Hablamos de diversidad cultural, profesional, organizacional e incluso generacional. Esta mezcla tiene un enorme potencial, pero también exige habilidades distintas a las tradicionales. Los modelos de liderazgo vertical ya no bastan. Ahora se requiere un liderazgo relacional, sensible a las diferencias y centrado en las personas. La globalización ha traído consigo la integración de profesionales de distintas regiones. Además, formas variadas de ver los problemas, tomar decisiones, interpretar roles, gestionar el tiempo o asumir el conflicto. De allí es donde surgen tensiones. Cuando no se reconocen o no se gestionan estas diferencias, no se disuelven por sí solas, se convierten en obstáculos operativos. El líder, en este contexto, necesita algo más que conocimientos técnicos. Necesita leer entre líneas, anticipar fricciones, construir puentes y mantener el foco en los objetivos, sin perder de vista el clima relacional. Debemos formar líderes que naveguen las realidades humanas con la misma rigurosidad con la que los preparamos en metodologías y herramientas. El punto más importante no necesariamente está en la diversidad, sino en nuestra preparación para abordarla con responsabilidad. La diversidad trae consigo múltiples perspectivas y esa variedad puede generar riqueza o fricción. No por intención, sino porque los marcos de referencia son distintos. Un mismo gesto, una palabra, incluso una forma de organizar el trabajo puede tener lecturas completamente distintas en función del contexto cultural o profesional del interlocutor. Los factores que agravan el conflicto no siempre son evidentes. Puede tratarse de diferencias entre los tipos o estilos de comunicación, desalineación de expectativas, barreras idiomáticas o incluso la percepción del tiempo. A esto se suma la estructura de poder, el acceso desigual a la información o la ambigüedad en los roles. Cuando no se conocen y se abordan estos factores, el conflicto emerge de forma silenciosa pero contundente. El liderazgo, en este sentido, no consiste en evitar los conflictos, más bien en crear condiciones para abordarlos con claridad y respeto. Lo que se decide en las primeras semanas de trabajo, cómo se comunica, cómo se toman decisiones o cómo se validan los desacuerdos, marca el tono del resto del proyecto. Preguntemos, ¿en cuál momento una diferencia se ha transformado en un conflicto? Probablemente la pregunta clave no sea ¿hay conflicto?, sino ¿cómo nos damos cuenta que estamos leyendo la realidad en formas diferentes? Un caso real se relaciona con un proyecto de infraestructura energética conformado por equipos internacionales distribuidos entre regiones, Europa, Sudamérica y Asia. El equipo de diseño era europeo, la operación a cargo del personal sudamericano y el soporte técnico gestionado desde Asia. Aunque todos compartían los mismos objetivos estratégicos, los desacuerdos comenzaron a surgir desde la etapa de planeación. El problema no fue técnico, fue relacional. Se asumió que todos comprendían de la misma forma los criterios de calidad, seguridad y control, pero no se discutieron a fondo y como resultado
se implantaron procedimientos diferentes, se duplicaron tareas y surgieron interpretaciones opuestas sobre las prioridades. Con el tiempo, los malos entendidos se acumularon, las reuniones se hicieron intensas y las entregas se retrasaron. El cliente comenzó a desconfiar en el equipo. El clima se volvió defensivo y cada grupo buscaba justificar su postura en lugar de construir soluciones. Este caso ilustra un punto clave. Cuando los acuerdos iniciales son vagos o implícitos, la diversidad se transforma en tensión. Y en un entorno multicultural, nada puede darse por sentado. Es importante analizar cuánto tiempo dedicamos al inicio de un proyecto para definir el cómo trabajamos juntos. La acción más beneficiosa y más rentable es invertir más en acuerdos iniciales que corregir errores sobre la marcha. Cuando aparece el conflicto, el primer impulso suele ser evitarlo o silenciarlo. Pero ignorarlo solo lo desplaza, no lo resuelve. En contextos multiculturales y multidisciplinarios, lo recomendable es intervenir temprano y con una estructura definida. Una técnica útil es el modelo interés, base, respeto o Interest-Based Relational. Su principio es simple: separar a las personas del problema, no buscar culpables, sino soluciones. Se reconocen los intereses detrás de las posturas y se protege la relación interpersonal mientras se resuelve la diferencia. Otra herramienta es la facilitación externa. A veces, las jerarquías internas o las tensiones acumuladas hacen que un tercero neutral ayude a reconducir la conversación con más efectividad. Esta figura actúa como un mediador y su presencia da legitimidad al proceso. Las conversaciones estructuradas también son clave. No se trata solo de hablar, se trata de acordar cómo hacerlo. Además, establecer turnos para hablar, tiempos de cada uno, que cada quien tenga objetivos claros y exponer acuerdos explícitos. Estos elementos facilitan muchísimo el trabajo de resolver las diferencias. Finalmente, cuidar el lenguaje, validar percepciones, chequear entendimientos y evitar suposiciones. En la diversidad, lo que no se nombra se interpreta y eso puede ser muy riesgoso. Cada uno de nosotros no nos sentimos cómodos facilitando conversaciones difíciles en nuestros equipos. Tal vez lo complejo no sea el conflicto en sí, sino la falta de herramientas para sostenerlo y gestionarlo cuidadosamente. El liderazgo en entornos diversos no se define por el cargo, sino por la capacidad de generar contexto. Un líder que gestiona equipos multiculturales debe crear espacios seguros, modelar conductas y promover el diálogo como parte natural del trabajo. El primer paso es establecer una cultura de apertura desde la planeación. Esto implica definir formas de comunicación, acuerdos de cómo se manejarán errores y diferencias, qué valores se deben priorizar y cómo se gestionan dichas diferencias. Nada de esto debe quedar implícito o sobreentendido. La inteligencia emocional se vuelve imprescindible. Se trata de entender los estados de ánimo del equipo y reconocer cuándo intervenir y cómo hacerlo. A veces, un silencio tenso o una frase dicha en otro tono es una señal clara de que algo hay que atender.
El líder también debe liderar con el ejemplo. Si escucha, otros escuchan. Si reconoce errores, otros lo harán también. Si busca construir incluso en el desacuerdo, marcará un camino claro. El líder es percibido como una figura técnica o como un referente relacional. Tal vez deberíamos dejar de pensar que el liderazgo es una función jerárquica y empezar a verlo como una práctica cotidiana de influencia. En el caso práctico, luego de identificar las causas del conflicto, se tomaron decisiones concretas. Hubo rediseño de los canales de comunicación, se definieron protocolos únicos para calidad y seguridad y se incorporó un facilitador externo que permitió alinear criterios entre las diferentes áreas o regiones. Los efectos no tardaron en notarse. La participación aumentó, la confianza también. Las reuniones dejaron de ser áreas o arenas de defensa y pasaron a ser espacios de solución. Lo más importante, el ritmo de ejecución mejoró y se recuperó la relación con el cliente. Más allá de los resultados inmediatos, el mayor aprendizaje fue organizacional. Las prácticas que funcionaron fueron documentadas, se sistematizaron y se convirtieron en estándares para otros proyectos, lo que permitió que el conocimiento generado no se perdiera. Este tipo de gestión no solo resuelve problemas, sino que construye capacidades. Enseña a los equipos a trabajar desde el respeto, la claridad y la colaboración. En algunas oportunidades medimos los resultados de un proyecto solo por las entregas o también por el modo en que se construye el trabajo en equipo. Probablemente deberíamos incluir indicadores relacionales en nuestras evaluaciones de éxito. Con base a lo aprendido, hay prácticas que nos permiten anticipar muchos de los conflictos típicos. Primero, mapear diferencias culturales y profesionales antes de iniciar. Esto permite prever zonas de fricción y planear respuestas con anticipación. Luego, diseñar canales de comunicación multilaterales. No basta con enviar correos o convocar reuniones. Es necesario definir cómo se conversa, cómo se da seguimiento y cómo se aclaran los malos entendidos. También es útil promover el entendimiento mutuo en talleres y dinámicas culturales. No como una formalidad, sino más bien una forma de bajar barreras invisibles y fomentar la empatía. Muy importante, formalizar los protocolos de resolución de desacuerdos. Saber qué hacer, cómo intervenir y quién facilita la conversación cuando hay tensión. Así evitamos improvisaciones. Por último, evaluar la cohesión del equipo con herramientas cualitativas y cuantitativas, porque lo que no se mide no se mejora. Pudiéramos incorporar estas prácticas como parte natural del ciclo de vida de los proyectos. Al tratar las relaciones humanas como procesos a gestionar, en lugar de asumirlas como obvias, los conflictos dejarán de ser una sorpresa para convertirse en parte del diseño. No olvides escribir tus comentarios e indicar si requieren información de temas relacionados. Favor, suscribirse al canal y dar like. Dejamos los enlaces para cualquier requerimiento o consulta adicional.